Yo te voy a hacer unas preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿por qué el hombre ora? ¿Así o cómo estaba? Así nomás. No sé si alcancen a ver. ¿Sí lo ven? ¿Sí, no? Sí. Yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué de repente tienes una situación y oras? O rezas, de acuerdo a tu creencia. ¿Por qué? ¿Por qué de repente decimos, ay Dios, pues ayúdame, que me vaya bien, o guárdame, o vivimos una situación de repente en donde nos vemos en riesgo en nuestra vida y decimos, ay Dios, ayúdame, líbrame de esto, ¿no? O, ay, guárdame, protégeme. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Porque tenemos una necesidad. Y esa necesidad solamente la puede llenar Dios, solamente Dios. Ajá. Cuando tú y yo oramos, hay un poder en el ámbito espiritual muy fuerte. Pero la Biblia nos dice que, por ejemplo, Dios no escucha la oración del pecador. No la escucha. Pero, ¿quién es un pecador? Te quiero decir, es alguien que sabe que está mal y lo está haciendo. Hay conciencia. Hay conciencia de pecado. O sea, una cosa es pecar inconscientemente y otra cosa es pecar voluntariamente. Son diferentes. Cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ahorita lo veíamos, dice que nos cuenta como pecado. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, ¿sí? Tú y yo desde niños necesitamos a Dios. Yo te quiero platicar algo muy muy fuerte. Cuando yo era pequeñito, a mí mi mamá me mandaba al catecismo. Me mandaba. Yo nací en cuna de católicos. Y escuchaba la palabra de Dios y yo me maravillaba y me gustaba mucho cómo hablaba Dios. Y hay una parábola que a mí en lo personal me encantaba, que era la del hijo pródigo. Me encantaba, o sea, me la sabía de memoria, me sentía identificado mucho con ella. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará jamás de él. Yo entendí que en aquel entonces, pues obviamente a mí me habían enseñado una religión, porque realmente no tenía una relación con Jesús. Pero la palabra de Dios causó efectos en mi vida. ¿Por qué? Porque me sabía los mandamientos, me enseñaron en el catecismo, bueno, los mandamientos, pero me enseñaron los mandamientos de la iglesia, me enseñaron mandamientos de hombre, me enseñaron filosofías de hombre, y obviamente como yo era un niño, pues yo no conocía, ¿no? Yo no sabía cuál era. Entonces eso nos va volviendo a todos de alguna manera religiosos. Los seres humanos, por nuestra naturaleza caída, somos religiosos, todos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí?, creamos una manera de llegar a Dios y Dios dice, espérate tantito. No es a tu manera, es a la mía. Solo hay un camino para llegar a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Fíjate bien, mis pensamientos, pensaba yo que cuando yo iba a la iglesia, pues me estaba acercando a Dios. No. Eso era un muro, era un edificio donde no estaba Dios. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, sí, era una congregación donde se manifestaba el tabernáculo, se manifestaba la presencia de Dios, sí. Pero Dios en su palabra dice que ahora Dios ya no habita en construcciones humanas o en construcciones físicas, estructuras, no. Ya no habita. O sea, ahora habita ¿en quién? En aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque dice la palabra que cuando tú y yo creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y suficiente Salvador, dice que en ese momento viene el Espíritu Santo y nos pone un sello y nos aparta para Él. Eso es una obra que hace Dios, no nosotros. Entonces, fíjate bien, yo iba a la iglesia y pues yo creía que con persinarme y pues todo lo que me enseñaban, ¿no? Arrodíllate, pues me arrodillaba, porque me lo decían, pero no entendía el sentido por qué me tenía que arrodillar. Yo me lo decían como niño, pues yo me arrodillaba. Pero ahora que conozco de Dios, ahora que leo la Biblia, entiendo por qué me arrodillo. ¿Por qué? Porque Dios merece respeto.
porque Dios es un Dios grande, majestuoso, es un Dios santo, ¿sí? Y entendí que Él merecía respeto, pero eso no me lo enseñaron. A mí me enseñaron a arrodillarme, pero no me decían por qué. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante. ¿Por qué? Porque es la manera de manifestar un respeto hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, Él es el que nos creó y es un ser maravilloso que merece como un padre respeto a su presencia, ¿sí? Es una manera de adorarle a Dios, ajá. Pero yo agarraba y pues me acuerdo que me arrodillaba y pues estaba por acá y echando relajo y estaba así, porque era un niño. ¿Me explico? Entonces, la Biblia dice en Deuteronomio, ¿tú quieres saber qué dice Dios a los papás? Dios le dice a los papás en Deuteronomio 6 que le enseñan a sus hijos, que los instruyan, que les repitan sus palabras, su palabra de mañana, de tarde y de noche, y que las ates, ¿sí? O sea, ahorita lo vamos a leer para que tú lo veas, pero por ejemplo dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Pregúntale, por ejemplo, todos en algún momento tenemos deseos de ser papás. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Todos anhelamos hijos. Pero Dios dice, ¿para qué quieres un hijo? Fíjate bien. O sea, debe de haber un propósito. La Biblia dice que una mujer no podía tener hijos, que era Ana. Pero ella en ese momento le oró con fe a Dios y le dijo, Señor, si tú me das... Ella estaba turbada en su corazón, ella anhelaba el deseo de ser una mamá. Y ella ya era una persona que pues estaba pasando el tiempo y ella decía, ¿qué pasa? No puedo tener hijos, ¿qué sucede? Y estaba turbada, estaba en su alma angustiada, porque ella decía, ¿qué pasa? Se me está pasando el tiempo y no puedo. Y buscaba con médicos, buscaba soluciones, pero nadie. Pero llegó un momento en que ella, por esa necesidad, busca a Dios. Va al templo y le dice la palabra que oró fervientemente. O sea, en ese momento ella descarga toda ese dolor, esa aflicción delante de Dios. Y Dios escuchó su oración, pero ella le dijo algo. Ella le dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a traer para que te sirva. Y Dios le dio el hijo. Había propósito. Tú y yo estamos aquí para servir a Dios. Amén. Para ser instrumentos de bendición para otros. ¿Sí? Pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque solamente en la Biblia vamos a encontrar los propósitos, el propósito de Dios. Solamente en la Biblia. Ajá. Y vemos que ella... ¿Quién era este hombre? Quiero decirte que ese hombre que nació del vientre de Ana fue un profeta y se llamaba Juan el Bautista. Era contemporáneo de Jesús. Fíjate. Eran primos. Eran primos. ¿Y que se embarazaron al mismo tiempo? Casi se embarazaron al mismo tiempo. Pero en ese momento... la Biblia dice que cuando Ana escuchó a María que le habló, el bebé se movió dentro del vientre y saltó de felicidad. Ajá, porque tenía el Espíritu Santo. María había sido engendrada por medio del Espíritu Santo. Ajá, ahí estaba el Salvador. Entonces, a veces nosotros nos sentimos incompletos. ¿Por qué? Porque solamente hay vacíos que puede llenar Dios. Solamente Dios. Es Dios. Podemos acudir, hay gente que hoy en día acude a la ciencia, acude a muchas cosas, pero al final de cuentas, todo es bajo la autoridad de Dios, porque Dios es soberano. Eso es parte de sus atributos. Dios es un Dios soberano. Dice la Biblia que ni la hoja, que la misma hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Amén. Los pajaritos, por ejemplo, cuando tú ves que un pajarito cae y muere, es porque fue la voluntad de Dios que en ese momento el pajarito muriera. Nosotros mismos. Dios tiene el día, el momento en que tú y yo ya no vamos a estar. Es Dios.
Dice la palabra que Dios da la vida y Dios la quita. Ajá. Entonces, aquí vamos a entender algo bien importante, ¿sí? Aquí Dios le dice a los papás, Dios es un papá. Fíjate, cuando vas entendiendo la mente de Dios, Dios cuando toma al pueblo de Israel, lo primero que hace es le da sus leyes. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que fue Adán y Eva, Dios les dice, bueno, de todo pueden comer, pero menos de esto. O sea, les pone un límite. La función del papá, por ejemplo, es establecer límites, educar, formar, instruir, corregir. Pero si yo no conozco a Dios, lo voy a hacer a mi manera y voy a lastimar a los hijos. Y puedo lastimar. Mira, yo venía muy, por ejemplo, ahorita que veas esto, yo venía muy lastimado por mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá le pegaba a mi mamá, la agredía, la insultaba. Y yo pensaba que eso estaba bien. Yo venía lastimado. ¿Y qué crees que hacía Leobardo? Hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque lo aprendí. ¿De quién? De mi papá. Es la verdad. Pero ahora que vengo a la Biblia, Dios dice que no, que los esposos tratemos a nuestra esposa con delicadeza, con amor, con ternura, con amabilidad, que las tratemos como un vaso frágil. Sí, amén. Pensamiento de Dios. Amén. Mi pensamiento, generado por mis experiencias vivenciales, decía, a la mujer le puedes hablar y maltratarla y rápido y tráeme, y le tronaba los dedos y le hacía. Así era mi papá. Y ya te dije, y apúrate. Experiencias vivenciales. Cuando vengo a conocer a Dios me doy cuenta que yo estaba practicando. A mí me molestaba, por ejemplo, cuando yo veía que mi mamá, yo le decía, mamá, ¿por qué permites que mi papá te trate así? Y me enojaba con mi mamá, porque estaba herido. Y yo me acuerdo que una vez le dije a mi mamá, yo jamás, mamá, voy a tratar mal a una mujer. No. ¿Qué crees que hizo Leobardo? Su boca decía que no lo iba a hacer, pero su mente, por recuerdos que estaban aquí guardados en el inconsciente, lo repitió. Hay experiencias vivenciales que tú y yo traemos aquí. Se llama inconsciente en la mente, que están guardados. Recuerdos dolorosos, traumas, experiencias vivenciales. Yo me acuerdo que una ocasión, cuando fui la primera vez a que me iban a llevar al kinder, mi mamá me quería dejar y yo me puse a llorar como un loco y le decía, no mamá, no me dejes, ¿por qué me estás dejando? Me estás abandonando. Yo traía un sentimiento de abandono. Eso a mí me traumó y me ponía muy mal. ¿Por qué? Porque hay un apego muy fuerte. Entonces, la Biblia nos da, obviamente, la sabiduría, el amor para poder tratar a los seres humanos, ¿sí?, como Dios nos trata a nosotros. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios tierno. Yo recuerdo que yo tenía en mi mente a un papá sumamente severo. Le voy a bajar los lentes. Sí. Yo tenía a mi papá como un hombre muy severo, duro, que nunca me dijo que me amaba, que nunca reconocía que se había equivocado. A mi papá él sentía que si me pedía perdón a nosotros, él rebajaba su autoridad. Y eso fue creando heridas en mi alma, resentimientos, situaciones que tarde que temprano, más adelante, pues fueron formando mi carácter. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que tú y yo necesitamos a Dios? Porque Él es el mejor Padre. Dios es un ser tan lleno de amor
pero también tiene un Dios, es un Dios santo, es un Dios que a veces va a necesitar pues disciplinarnos o ponernos límites por bien de nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos podemos destruir. El ser humano, por la naturaleza pecaminosa, podemos destruirnos a nosotros mismos. Pregúntale hoy en día lo que estamos viviendo, que las naciones se están levantando nación contra nación, como lo dijo Jesucristo en Mateo 24:7, y se levantará nación contra nación. Habrá terremotos, habrá enfermedades, habrá hambre. Hoy en día la gente está muy ocupada, ¿por qué? Por guerras, por armamento nuclear, y no por dar de comer. ¿Qué crees que sea más valioso para Dios? ¿Gastar en armamento bélico, que te puede destruir, o en llevar alimento a aquel que lo necesita? La pregunta es obvia: llevar alimento a aquel que lo necesita, pero no solamente el alimento físico, sino el alimento que es la palabra. Entonces, aquí Dios nos dice que seamos compasivos. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. La palabra temer no significa que le tengas miedo. Yo a mi papá no le tenía temor. Temor es respeto. No, yo le tenía miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque obviamente me tocaba que él me regañara o me corrigiera con ira. La ira, dice la Biblia, que en la ira no obra la justicia de Dios. Cuando tú y yo estamos enojados, no vamos a juzgar justamente, lo vamos a hacer de una manera injusta, porque le dimos rienda suelta a la ira. La ira es una emoción y es altamente destructiva. Daña el matrimonio, daña a los hijos, daña nuestras relaciones con todas las personas que estamos a nuestro alrededor. Lo daña, lo destruye, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué imagen de Dios aprendiste en tu casa? Mira, yo aprendí pues que cada domingo pues iba a la misa, me santiguaba, y pues nada más los ritos, ¿no? Pues me postraba, bueno, me arrodillaba, y ya me comía la hostia, y pues ya volvía, y me decían, pues ve y confiésate con el Padre, y ya me confesaba, y ya todo, pero al saliendo, pues me decía, ¿de qué te acusas? No, pues es que dije unas groserías, y dije esto y aquello, y ya, y me decía el Padre, pues échate tus 5 Padres Nuestros, tus 4 Aves Marías, y ya, y en el nombre de Jesús, te perdono, ¿no? Ok. Bueno, ya no me acuerdo muy bien si era en el nombre de Jesús, ¿no? Pero me decían, ya, eres absuelto, ¿no? Algo así. Bueno. Pero Leobardo salía de la iglesia, de haber tomado la misa, y Leobardo le daba la suelta y volvía a decir palabrotas, volvía a hacer cosas que no, me seguía poniendo rebelde con mi papá, seguía desobedeciéndole, le contestaba, o sea, seguía igual. ¿Qué me enseñaron? Religión. No había un cambio. ¿Tienes un problema? Busca a Dios. Pero nada más cuando tienes un problema, no. A Dios se le busca todos los días. ¿Por quién es Él? Todos los días. Porque lo amo. ¿Por qué? Porque sé que se ocupa de mí. Porque Él quiere lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque dio su vida por mí. Hoy hay motivos en mi mente y en mi corazón que ya están presentes todos los días. Entonces, ¿qué recuerdo o qué imagen tienes de qué aprendiste en tu casa de Dios? ¿Qué te han enseñado? ¿Y qué crees? Que esa imagen que tú tienes ahorita es la que tú tienes hasta ahorita. Por ejemplo, yo te voy a pedir que tú le digas a Dios, dice, Padre Dios, te presento mi infancia. Tú conoces los momentos difíciles que viví. Sabes que lo que más me dolió fue esto, mira, te lo voy a dejar que tú lo hagas te lo voy a mandar al grupo, y que tú lo hagas, pero a mí me gustaría que tú fueras honesto con Dios. Tú y yo todos algunos momentos viví difíciles.
Uno de los momentos más difíciles de mi vida, fueron muchos que me marcaron. Hoy en día, pues gracias a Cristo he aprendido a perdonar. Dios me sanó de esa situación. Yo estaba muy resentido con mi papá, por ejemplo, con mi mamá por su pasividad, porque se dejaba. Pero entendí que yo no era nadie para juzgar a mi papá, no era nadie para juzgar a mi mamá, que eso solamente Dios. Ahí me sanó. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque mis papás no conocían a Dios. Les habían presentado un Dios, pero no tenían una relación con Dios. Porque si lo hubieran conocido, se habrían dado cuenta que había cosas que a Dios no le agradan. Ajá. Entonces eso me permitió sanar con mi papá, pero una de las cuestiones que más terribles me afectó era que todas las decisiones, pues obviamente yo venía de un papá que era pues autoritario. En mi casa no se tomaban decisiones si no era como mi papá decía. No quiere decir que esté mal, pero eso me hizo en mí un niño inseguro, un niño que no pensaba, que permitía que otros pensaran por él, que no analizaba, que no meditaba, que me guiaba pues a lo que me decían todos. Pues lo dice mi papá, pues mi papá dice que es así, pues así está bien. Aquí yo mando y aquí mis chicharrones, pues así yo lo voy a hacer. Pero ese no es el Dios que hoy yo te puedo presentar. Hoy Dios dice, hoy pongo ante ti un camino de vida y un camino de muerte. Tú escoge. Yo no veo un Dios controlador, yo no veo un Dios autoritario. Dios dice, esto es lo bueno, esto es lo malo. Tú eliges. Medita en mi palabra de mañana, de tarde y de noche, para que te vaya bien. Fíjate, o sea, viene Dios y me cambia la mente. ¿Por qué? Porque llegamos a ser así. Eso fue algo que me dañó, me lastimó mucho en algún momento ver a mi papá que andaba con otra mujer, me lastimó, creó en mí un sentimiento de traición y obviamente me resentí. Todos hemos vivido experiencias. Todos hermanos, yo te lo quiero decir con mucho amor, todos hemos vivido momentos difíciles en nuestra infancia, separaciones, algún momento en donde de repente pues ha habido intentos de divorcio o situaciones en donde el papá pues abusa de la mamá física, verbal, maltrato o hasta con caricias que no son apropiadas, etcétera, etcétera. O sea, te puedo decir miles de situaciones. Por eso necesitamos a Dios. Porque tú y yo fuimos formados en un ambiente con seres pecadores igual que tú y que yo. Somos pecadores. Todo. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. No hay ni uno que haga el bien. No hay ni uno. Dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Hay personas que yo me sentía buena persona y cuando vengo y conozco a Jesús me doy cuenta que era un pecador. Tuvo que ser el evangelio el que me mostró realmente quién era. Yo le decía a las personas, yo me siento bueno, sí le pego a mi mujer, pero ella se lo ganó porque no me respeta. Y Dios me dice, no, tú respétala y con eso tú estás amándome a mí, la estás amando a ella y te estás amando a ti. Me cambió el chip. Hoy quiero decirte que aquí haz de cuenta que vivimos un reseteo. Por eso necesitamos a Dios. Tú y yo necesitamos hacer oraciones de este tipo para que sea Dios el que nos sane. ¿Sí? En algún momento mi papá era un papá que siempre estuvo mucho tiempo en el trabajo y no pasó tiempos conmigo. Y eso me marcó. Mi papá no era una persona que me dijera te amo. ¿Por qué te hablo mucho de mi papá? ¿Por qué? Porque mi papá siempre tuvo mucha influencia en mí.
mucha. Obviamente era un hombre muy trabajador, era algo bueno, de alguna manera podemos decir que sí, pero ahora que conozco la Biblia dice que primero es Dios, porque si yo trabajo, pero no disfruto, ¿qué es disfrutar? Pues mi papá se la pasaba con los amigos, en las borracheras, en la fiesta, pero no pasaba tiempo conmigo. El día que fue a verme en un partido de fútbol, en alguna manera, nada más me estaba regañando. ¿Y qué crees que provocó en eso en mí? Pues ya no quería que me fuera a ver jugar fútbol. Ya no lo disfrutaba. Ya no quería. ¿Pero qué pasó? Yo quería que ahí estuviera mi papá, pero que no me estuviera regañando. Que me alentara, échale ganas, anímate, tú puedes, no sé, otra cosa. ¿Pero por qué lo hacía? Porque mi papá venía de un papá muy estricto. De un papá que era de rancho, que era de pueblo, que era un hombre 100% machista. Y lo aprendió. Ajá. Entonces, aquí vemos, dice, por eso te entrego los sentimientos de soledad. Yo podía estar ahí, pero a veces me sentía solo. Yo me sentía solo. Yo extrañaba la compañía de mi papá. Sí, me daba dinero. Cuando él se sentía culpable porque había hecho algo malo, ¿sabes qué hacía? Ándale, hijo, ve y cómprate algo. Llévatelo, órale. Era la manera en que él trataba de comprar el amor. Comprar el tiempo, la compañía. Era su manera, era su estilo, porque no lo sabía. Y eso me marcó a mí profundamente. ¿Por qué? Porque quiero decirte que tú y yo, hoy en día, necesitamos un papá. Tu papá, la Biblia dice, por ejemplo, que tu padre, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo jamás Dios te va a abandonar. ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque tu papá, tu mamá, tu perrito Fido, todos tus seres queridos, en algún momento pueden llegar a partir primero que tú y que yo, pero al final, ¿quién va a quedar? Dios. Dios. Por eso Dios nos manda a que le amemos a Él primero y después a nuestro prójimo, porque al final va a ser Él el que va a estar. No sé si te has dado cuenta que cuando las personas, alguien muere, ¿cómo están las personas? Desconsoladas, tristes. Yo viví la experiencia de la pérdida de mi papá y eso me marcó profundamente, porque llegó un momento en que yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién me va a decir las cosas? ¿Quién me va a aconsejar? ¿Quién me va a apoyar? Y yo me sentía desolado. Me sentía con un sentimiento de culpabilidad, porque yo decía, ¿por qué nunca le dije que lo amaba? ¿Por qué nunca le pedí perdón? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que morir? Y cuestionaba muchas cosas. Traía un cargo de conciencia muy fuerte, porque fui muy rebelde, porque no fui un buen hijo, porque no le preocupé. O sea, había cosas que me habían marcado. Por eso necesitamos a Dios. Esa es una necesidad muy grande, que tú y yo necesitamos a Dios. Pero ¿qué es tener una relación con Él? Así como tienes una relación con las personas, todos los seres humanos necesitamos tener una relación con Dios. Y es solamente a través de Jesucristo. Ajá. Entonces, ¿por qué te lo presento? Porque aquí en esta oración dice, te pido, Espíritu Santo, que reveles cada cuadro de mi pasado y que tú, Jesús, entres a esos cuadros y estés a mi lado llenando mis faltantes. La pregunta es, ¿por qué no eres feliz? Porque hay vacíos.
La Biblia dice que solamente Dios hace al hombre feliz. Pero a veces, ¿en qué buscamos tratamos de llenar esos vacíos? Hay personas que pueden estar aparentemente riendo, pero están heridos o en pedazos por dentro, y ponemos una cara de felicidad. Otros, como yo en algún momento, buscaba llenar ese vacío a través del alcohol, porque el alcohol me causaba euforia. Pero después del alcohol pasaba y venía la cruda realidad. No me sentía contento, no me sentía satisfecho, no me sentía feliz. ¿Sí? Ok, dice, si durante los primeros días y años de mi vida, cuando yo necesitaba el cuidado de mi mamá, que no pudo atenderme, hazme comprender que tú estuviste conmigo. Mira, hoy en día hay muchos hijos que tuvieron en algún momento la experiencia de que su mamá o su papá, por cuestiones de trabajo, o por un divorcio, por una separación, el papá o la mamá no estuvieron. En esta oración dice, hazme comprender. Hazme comprender, ¿sí?, que tú estuviste conmigo. Cuando en mi niñez no me dejaban hablar, te pido que me escuches. Hay muchos jóvenes o muchas personas que, como yo, cállese, usted no hable. Ay, ¿tú qué haces para hablar? Tú no sabes, tú no opines. En algún momento así me sentí. ¿Sí? Te pido que me escuches. Cuando sentí el rechazo y la ausencia de alguno de mis padres, ¿en algún momento te has sentido rechazado por alguno de tus papás? Pregunta. Llena tú este vacío. Dame hoy de tu perdón para mi papá y para mi mamá por las situaciones que viví, del alcoholismo, yo te lo platico, del maltrato, de la exigencia o de la indiferencia. Yo te quiero decir, mi papá me podía dar cosas monetarias, pero me dolía su indiferencia. Me dolía que no se preocupara por mí, que me dijera, hijo, ¿cómo te fue en tu día? ¿Qué hiciste? Que se sentara conmigo a hacer mis tareas, que pasara tiempo conmigo. Tan solo que me abrazara. Así me sentía. Señor Jesús, lleva todos estos maltratos en la cruz y líbrame de todo dolor, amargura y resentimiento que aún me estén afectando. Pon tus manos sobre mis heridas, protégeme, acompáñame y dame el amor y la confianza que tanto necesito. Mira, cuando mi papá traiciona a mi mamá, sembró en mí una herida de desconfianza. Yo decía, todos los hombres y las mujeres son iguales. Me van a traicionar. Yo tenía mucho miedo a la traición. Mucho. Pero yo era traicionado también. ¿Por qué? Porque había una herida. Y solamente Dios puede sanar. Era muy desconfiado, sumamente desconfiado. Y cuando hay desconfianza, celamos, decimos cosas que después nos arrepentimos. Creamos esa situación en la persona y la persona se vuelve insegura, daña la relación en el matrimonio. ¿Sí? Porque mi papá de repente estaba pensando cosas que le estaba haciendo a mi mamá y yo veía que mi mamá estaba en la casa y no hacía nada. Pero el problema no estaba en ella, el problema estaba en mi papá. Él lo pensaba, él lo sentía. ¿Por qué lo estaba haciendo? Muchos, todos en algún momento, cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, vamos a infringir heridas. No solamente a la esposa, no solamente a los hijos, en nuestras relaciones como hermanos, en nuestras relaciones con la familia, en nuestras relaciones con el trabajo, etcétera, 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 todo.
¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo pienso es lo que soy y es lo que hago. Fíjate bien, lo que yo pienso marca quién soy y es el que me lleva a actuar, a ser. Yo decía, yo nunca voy a engañar a una persona, y lo terminé haciendo. Yo nunca voy a faltarle el respeto a una persona. Yo nunca voy a golpear. Eso decía yo. Mi boca lo decía, pero mis pensamientos no estaban alineados a los pensamientos de Dios, y eso marcaba qué es lo que hacía. Entonces, por ejemplo, dice, te entrego, si no hubo maltrato, por ejemplo, pero crecí solo, yo mismo tuve que cuidarme, no establecí límites en mi vida. Por ejemplo, a lo mejor en tu vida no hubo maltrato, pero creciste solo o sola. A lo mejor tú misma tuviste que cuidarte. Dice, no establecí límites en mi vida y por eso también me hice daño. Te pido, Padre Dios, que sanes mi corazón y perdones mi rebeldía, mi autosuficiencia y mi orgullo. Fórmame y organiza mi vida. Mira, cuando tú y yo tenemos la ausencia de un papá, porque los papás están trabajando, normalmente vamos a crecer autosuficientes. Vamos a empezar a tomar decisiones por nosotros mismos. Vamos a carecer de límites. Ajá. Y eso nos va a llevar a la rebeldía, nos va a llevar al orgullo, ¿sí? Y dice, ayúdame y fórmame y organiza mi vida. Te entrego las ocasiones en las que mis padres y profesores no me entendieron, me ridiculizaron, me criticaron, me hicieron sentir inútil, me perdonaron por mis errores. En lugar de ayudarme a desarrollar confianza, me infundieron desconfianza. Por eso te pido que sanes ese dolor, esa vergüenza, y que tú me animes quitando todo complejo de mi interior. Te entrego en el nombre de Jesús toda disciplina que trajo temor a mi vida, toda situación dolorosa que viví en mis hermanos o en alguno de mis padres y que pudo afectarme. Yo me acuerdo que cuando una vez me iba a disciplinar a mi papá, él tomó un cable de luz muy fuerte y me dio una golpiza fuerte. Me dejó los verdugones, me pasé una semana sin poderme sentar de lo inmenso que fue el dolor. Y tuve que perdonar a mi papá. Perdone. ¿Por qué? Porque él estaba enojado. Porque yo había hecho algo muy malo. ¿Sí? Pero ahora en Cristo, por eso los papás tenemos que pasar tiempo con los hijos, platicar con ellos, decirle, oye, ¿cómo te sientes? Exhortarlos con la palabra, decirles, mira, hijo, eso a Dios no le agrada. Si tú sigues haciendo esto, hijo, tú vas a salir lastimado. Y no solamente tú, si tú te llega a suceder algo, nos vas a lastimar a nosotros. Pero te amamos. ¿Me explico? Eso es amor. Ajá. Dice, sáname de mis heridas, de mis compañeros y de cualquier comparación que trajo rechazo a mi vida. Yo en la escuela me acuerdo que me sentía muy rechazado por compañeros. Por mi aspecto físico, algunos por el aspecto físico. Ay, es que tú ya estás bien gordito. Ay, tú estás bien chaparrito. Ay, que tú estás bien orejón. Ay, que tú estás así. O sea, y te das cuenta y nos marca. Y de veras nos lo empezamos a creer. Eso es cierto. Ajá. O había unas compañías que me decían, ay no, tú estás muy feo. Y te marca. Ay no, tú estás muy flaquito. Y Leobardo se metía al gimnasio para buscar, pues atraer la mirada. Y empezaba Leobardo a hacer cosas que realmente no tenían sentido. ¿Me explico? Lo hacemos porque buscamos la aceptación de las personas. Ajá. Dice, o cualquier comparación que trajo rechazo a mi vida.
Toma tú estos sentimientos, sana mis heridas y cubre con tu preciosa sangre toda mi niñez. En el nombre de Jesús, como hijo tuyo, renuncio en el nombre de Jesús a las mentiras que he creído, que no soy importante, que mi opinión no vale, que mi valor no es por lo que soy, sino por lo que tengo. Yo llegó un momento en que yo me sentía muy lastimado porque yo sentía que la gente me amaba por lo que daba. Así me sentía. Cuando tenía, bien, y cuando no tenía, bien. Y eso nos crea desconfianza. Fíjate bien, aquí Dios conoce al hombre tal cual es. Que llegó a crear en mí ese de, pues la gente nada más me busca porque nada más busca lo que yo doy. Pero el problema es, yo por qué lo estaba dando, buscando la aceptación de la gente, o porque realmente en mi corazón estaba darlo, o lo daba por conveniencia. Y ahí Dios me mostró que a veces nosotros damos por conveniencia, por buscar el amor, por buscar aprobación, por buscar aceptación. ¿Sí? Dice, por lo que soy, sino por lo que tengo, que nadie me acepta y que tú no has estado conmigo. Toda rabia hacia ti. ¿En algún momento tú has experimentado rabia hacia Dios? ¿Has estado enojado con Dios? ¿Has cuestionado a Dios? Padre Dios, te la entrego. Renuncio a todo argumento que quiera hacerme dudar de tu amor, de tu cuidado, tu propósito. Hoy llevo a la cruz toda duda, toda incredulidad, toda incertidumbre y renuncio a todo demonio de rechazo, de autocompasión, indignidad, culpa. Una persona que dice, pobrecito de mí, ¿por qué la gente es mala? ¿Por qué la gente me hace así? ¿Por qué la gente me trata? Es una persona que tiene un problema de autocompasión, y eso te va a llevar a sentir que tu vida, tú siempre eres la víctima. Todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida tiene un propósito, todo, bueno y malo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, indignidad. ¿En algún momento te has sentido indigno? ¿Has tenido pensamientos de culpa? ¿Pensamientos de engaño? ¿Sentimientos de soledad? ¿De juicio y de temor que han estado en tu interior? Dice, buscando la manera de alejarme de Dios y de la vida abundante que tú me has prometido. Mira, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Sí, amén. Pero a veces el sentimiento de culpa me hacía sentirme indigno de buscar el perdón de Dios. Yo no me sentía digno de que Dios me perdonara. Sin embargo, Dios me dijo, si tú hoy vienes, no importa lo que tú hayas hecho, por muy malo que hayas hecho, si tú vienes, yo te perdono. Porque en algún momento yo le decía, Dios, pues me he burlado de ti, he cuestionado tu autoridad, he sido rebelde, muy arrogante, muy orgulloso. ¿Cómo me puedes perdonar? Fui muy mal hijo, he sido muy mal esposo, fui mal padre. ¿Cómo me puedes perdonar? Y Dios me dijo, si tú hoy te arrepientes, yo te perdono y vengo para que tengas una vida en abundancia, una vida libre ¿de qué? De sus sentimientos, de sus pensamientos. Todo lo permití con un propósito. ¿Sí? Entonces, dice, renuncio en el nombre de Jesús a buscar llenar mis faltantes en el mundo, en el vicio, en el poder, en el dinero, la plata, en las relaciones que no te agradan y en cualquier otra cosa que el diablo me quiere hacer creer que es buena.
Mira, cuando todas las cosas, yo buscaba llenar vacíos en mi alma. Trataba de disfrazar que yo era feliz, que estaba viviendo una vida feliz, pero había mucho dolor, había mucha amargura en mi corazón. No era feliz. ¿Cómo la busqué llenar? Pues a través de vicios, a través del sexo. Yo quiero decirte, por ejemplo, hoy en día, como Dios me ha permitido discipular y enseñar, el sexo no es malo, pero la Biblia dice, Dios establece que, por ejemplo, el sexo solamente Dios lo bendice dentro del matrimonio. Solamente. Dios le dice a los jóvenes huyan de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y dice la palabra, también dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? No tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La única manera que Dios bendice la relación sexual es dentro del matrimonio. Pero Leobardo, pues obviamente no conocía la palabra de Dios. ¿Sí? Mi papá, pues obviamente veía muchas cosas, hacía muchas cosas y él pues me enseñaba lo que aprendía, pero no sabía. Hoy en día el mundo, hermanos, está lleno de pornografía. La pornografía trae afectaciones fuertes muy mentalmente. Quiero decirte que la pornografía mueve demonios de una manera muy fuerte en el ámbito espiritual y te va a provocar barreras muy fuertes y cada vez te vas a sentir más y más insatisfecho. Las personas que practican la pornografía, a lo mejor tú no lo sabías, pero no sé si has oído hablar de un joven que acaba de matar a niños católicos, mató a 2 niños católicos en Minnesota. Ese joven estaba viendo pornografía. Se encontró que estaba viendo pornografía y tenía un problema, era transexual. Él se creía mujer, siendo hombre. La pornografía, pero en la carta que dejó, dice, ¿hasta cuándo voy a parar de sufrir? Pregunta, si él era mujer, bueno, se sentía mujer, ¿por qué no era feliz? ¿Por qué estaba sufriendo? Porque él estaba yendo en contra del diseño de Dios. Él estaba rechazando las verdades de Dios. Porque había una fortaleza aquí en la mente. Las fortalezas en la mente, hermanos, nos pueden llevar a problemas. Decir, es que no pasa nada, es que está bien, no va a pasar nada. Pero la Biblia dice claramente que la consecuencia del pecado es muerte. Muerte primeramente, ¿qué? Espiritual. Y obviamente es física. Entonces, muchas cosas que hay aquí, yo me llegué a refugiar, por ejemplo, en el poder. ¿Cuánta gente no podemos estar en un trabajo y ansiamos poder? ¿Tú quieres saber cómo es una persona? Nada más dale poder. Y te vas a dar cuenta realmente quién es. Por eso necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, fíjate bien, escrito está, que dice que más vale la sabiduría que tener plata y oro refinado. Fíjate, yo puedo tener dinero, pero si no tengo sabiduría de parte de Dios, no sirve. La Biblia dice que más vale la sabiduría que el oro y la plata refinado. ¿Cómo lo quieres saber? Ve, lo podemos leer en Proverbios, está en Proverbios. Yo llegué a tener mucho dinero, pero así como venía ese dinero se iba, se malgastaba, no se invertía sabiamente. ¿Por qué? Porque me faltaba sabiduría. Ajá, ok. Vemos que, por ejemplo, aquí dice, en las relaciones que no te agradan y en cualquier otra cosa que el diablo me hace creer que es buena. Por ejemplo, el diablo nos va a hacer creer que pues el sexo es rico, sí, y que nos gusta, sí. Eso es lo que nos hace pensar el diablo. Pero Dios dice, no. Porque yo te quiero preguntar algo.
Yo vengo de relaciones de ese tipo. ¿Y qué crees que hacía? Yo era una persona que sufría trastornos de ansiedad, sufría sentimientos, de repente estaba bien hoy y mañana me sentía en el piso, me deprimía con facilidad. ¡Pum! Me generaba mucha desconfianza, era un hombre muy celoso. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos vamos a Gálatas, dice la Biblia que las obras de la carne, dice, primero empieza por adulterio, por fornicación, por lascivia, y dice, son celos, pleitos, envidia, contiendas, enemistades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy alimentando mi carne. ¿Qué es carne? Cuando yo estoy pecando, yo abro en el mundo espiritual puertas a demonios que me empiezan a oprimir. Y vienen pensamientos y vienen situaciones en donde tú dices, oye, y empiezas a desconfiar, y empiezas a ver esto, y empiezas a ver aquello. Y son cosas que vienen a tu mente y te están atormentando, no tienes paz. Y va a terminar destruyendo tu relación. Ejemplos bíblicos te puedo decir, la samaritana era una mujer muy religiosa. Ella le dice a Jesús, nosotros adoramos en este monte, pero Jesús le dice, sí, 5 esposos, a ver, ven y tráeme a tu esposo. Dice, no tengo esposo. Bien has dicho, porque 5 esposos has tenido, pero ahorita con el que estás no es tu esposo. Jesús la confrontó con su pecado. Dijo, no, ¿es tu esposo? Cuando tú y yo estamos practicando eso, nos roba la felicidad, nos roba el gozo, nos roba la plenitud de Dios en nosotros, porque la Biblia dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero el hombre cambiando la verdad de Dios, ¿cuándo cambiamos la verdad? No, hoy en día el mundo ¿qué dice? No pasa nada, es natural, yo soy hombre, yo puedo ver, yo soy mujer, yo también. No, Dios dice, no, guarda tus ojos nada más para tu esposa y para tu esposo, nada más. Dice que el hombre, dice la palabra de Dios, que el hombre sea hombre de una sola mujer. Hombre. La palabra hombre significa alguien que es íntegro. Que con sus ojos, ¿sí?, es fiel, pero a una sola mujer. Yo entendí que en el principio Dios le da a Adán una sola mujer. Y como le enseñaba en las enseñanzas anteriores, vemos que el primer hombre, que fue Lamec, agarra y dice, ¿sabes qué, Dios? Espérame, yo no quiero una, yo quiero 2, y él tomó 2, pero él se empezó a descomponer moralmente. Mira, cuando tú y yo cometemos un pecado, nos descomponemos moralmente. En nuestras emociones, en nuestros pensamientos, hay afectaciones. Yo te lo quiero decir con mucho amor. O sea, entendí que los mandamientos de Dios lo que quieren hacer es protegernos. Dios nos ama y los mandamientos los dio para protegernos a nosotros, no por Él. Es porque Él nos ama a nosotros. Cuando tu papá te dice, hijo, no andes muy altas horas de la noche, pero papá, yo quiero andar en la fiesta, yo quiero andar en esto, te lo está diciendo porque te ama. Así entendí que era, así es Dios. Dios nos ama y sus mandamientos son para protegernos a nosotros. Nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, ¿qué es el alma? El alma está dividida en 4 partes: pensamientos, sentimientos, emociones y la voluntad. Mi voluntad, yo quiero hacer mi voluntad. ¿Sí? Yo quiero hacer las cosas. Pero, ¿por qué hago lo que hago? Porque marca lo que soy. ¿Por qué hago esto? Porque siento que no está mal. Y vemos que Satanás trató de engañar a Eva y le dijo claramente a Eva, le dijo, con que Dios has dicho que no comáis del fruto.
con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles, del fruto de los árboles, dice no, nos dijo que no comamos del fruto del árbol del bien y del mal, porque si no, moriremos. Y les dice Satanás, no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Él, dioses. El problema, hermanos, es que cuando tú y yo no obedecemos a Dios, estamos siendo nosotros mismos dioses. Yo estoy siendo mi propio Dios. ¿Y a dónde crees que lleva ese camino? A la destrucción. No lleva a la bendición, lleva a un camino de muerte, no un camino de bendición. Por eso hoy en día entendí que Dios me sacó de donde me sacó. Todo lo que viví tenía parte de un plan. Y entendí que yo necesitaba sanar, pero poder ayudar a otros a que sanaran. ¿De qué? Pues de situaciones que en algún momento yo viví. Y hoy estoy plenamente convencido de que Dios quiere lo mejor para mí. Hoy en día yo estoy convencido. ¿Convencido de qué? De que Dios es un Dios que me ama y que no quiere que yo me pierda. Que Él siempre ha estado conmigo y siempre Él prometió que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Ajá. Entonces, la pregunta es para ti. Por ejemplo, ¿tú qué piensas de ti? La Biblia dice, por ejemplo, préstenle una Biblia a Eduardo y a Vania para que lo lean, por favor. Quiero que ellos lo lean. Juan, primera de Juan. Que ellos lo puedan leer, para que vean que está en la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Primera de Juan 3:5. Préstenle para que ellos lo vean. No, es que una es San Juan y otra es primera, segunda y tercera de Juan. Ajá. Sí, uno es el Evangelio de San Juan y el otro tenemos la primera carta. Ahí dice primera de Juan. 3:5. Dice, como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. 3:5. Jesucristo no peca, ni puede pecar. En el 6 dice, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Todas son Reina Valera, es que ustedes las Américas. Es América. ¿Lo puedes repetir con una muestra? Ajá, claro, Reina claro. Valera, por favor. Sí, léalo con la Reina Valera. ¿Se lo ven? Esta se es la pierde. misma. Sí, es la misma. Tenemos ambas. 3:5. Ok, 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esta versión que yo te estoy leyendo es una Biblia de las Américas, pero hoy en día tenemos la Biblia Dios habla hoy. Esa es una Reina Valera la que tú estás oyendo, pero lo que está haciendo esta Biblia de las Américas es irse al original hebreo. ¿Sí? ¿Sí? La Biblia de las Américas está todavía más profundizada en el hebreo. Y más entendible, hacerlo de una manera más sencilla para que tú y yo podamos comprender. Pero aquí en este versículo, ¿qué dice? Pregunta, ¿por qué necesito a Jesús en mi vida?
salvación y ya no ser esclavo del pecado. Él vino para libertarme ¿de qué? Del pecado. Amén. ¿Tú qué crees que va a destruir este mundo? Mateo 24:7 dice que va a haber señales en donde la humanidad cada vez más y más se va a corromper. ¿No lo estamos viendo? Hoy en día no ves cómo la maldad se está multiplicando de una manera tan acelerada, tan fuerte, tan tremenda. ¿Qué crees que va a provocar eso? La ira de Dios. Hay gente que no te predica de la ira de Dios, los juicios de Dios. Dios va a venir en un momento a juzgar y va a mandar juicios, va a mandar cosas tan terribles como lo dice el libro de Apocalipsis, que yo te lo digo, terribles. Y Dios no quiere eso. Mira, a veces, en algún momento de mi vida, yo decía, ay, este pastor que me dice esto y me dice aquello, no lo entendía. A veces no entendemos por qué la gente, Dios nos está llamando, nos está mandando gente para que nos predique, porque Dios no quiere. La Biblia dice en Noé, en Génesis, que Noé era un pregonero de justicia y le predicaba a la gente que estaba a su alrededor y decía que iba a haber un diluvio y la gente pensaba que estaba loca. No le creían. Pero la Biblia dice que pasaron 120 años en donde Dios dio un tiempo que se le puede llamar un periodo de gracia para que la gente se arrepintiera, pero la gente no se quiso arrepentir. Y en ese momento, ¿por qué no le creían? Porque jamás había llovido. Fíjate bien, cuando tú y yo estudiamos la Biblia a conciencia, en aquel tiempo jamás había llovido. Por eso no le creían. Hoy en día están sucediendo señales en el cosmos, está habiendo más situaciones más fuertes, hay más señales más fuertes de que la luna, el sol está sufriendo afectaciones. Y la Biblia en Apocalipsis dice que en un momento el sol se va a oscurecer, que la luna se va a volver como sangre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y todo eso se va a cumplir. Pero Dios no quiere que no perezcamos. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros seamos pregoneros de justicia, que le digamos a la gente, va a venir un momento en que Dios dice, bueno, Dios te manda a una persona, te manda a otra. Dios me mandó a alguien que en ese momento me lleva a reconocer que yo estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, que yo merecía un juicio que era el infierno, pero Dios no quería eso. Dios quería salvarme y por eso mandó a Jesús. Cuando entendí su amor, caí postrado de rodillas y le pedí perdón a Dios. Y yo le dije, ¿cómo me puedes amar después de todo lo mal que he hecho? Me dijo, te amo. Y si tú te arrepientes, hoy yo te perdono. Y quiero empezar una nueva relación contigo. En ese momento entendí que yo necesitaba a Jesús. Y Jesús poco a poco fue liberándome de mis miedos, de la ira. Yo tenía problemas muy fuertes con la ira, porque yo crecí en un seno de un papá iracundo, violento, golpeador. En algún momento me tocó ver que mi papá se golpeaba con hombres y todo, y veía cosas muy fuertes. Era muy orgulloso, muy vanaglorioso, porque como sabía meter las manos muy bien, pues obviamente... Pero llegó un momento en que mi papá se confió y le rompieron las costillas y fue parar al hospital. Y ya no volvió a ser igual. Fíjate, a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para... Hubo una ocasión que yo hice eso, y por gracias a Dios, un hombre que mi hermano y yo veníamos cerrando, nos saca la pistola en el carro. Gracias a Dios la mujer, la esposa, no sé si era la esposa o su pareja, no permitió, pero en ese momento este hombre nos pudo haber matado. A veces Dios es muy bueno. Dios es bueno. Y si Dios nos ha librado de muchas situaciones es por algo. Dios me liberó de muchos accidentes, de muchas situaciones muy fuertes, y por eso hoy yo estoy predicando aquí, dando testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Jesús me salvó. Y Jesús quiere salvar a todos. Entonces, fíjate bien, ahí dice, en esta palabra que dice que, como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. La palabra mundo significa ser humano. Todos nosotros, ¿sí?, estamos viviendo en pecado.
¿Qué es la palabra pecado? Transgredir o violar los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Es errar en el blanco. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Dice, Jesucristo no peca, ni puede pecar. Por eso cualquiera que sea amigo, un amigo, fíjate, un verdadero amigo te va a decir, hey, mira, no hagas esto. ¿Por qué? Porque te puede pasar esto. Alguien que te ama te va a decir, apártate de eso, que te está dañando, que te está destruyendo, que va a tener consecuencias duras a tu vida. Apártate. Ese es un verdadero amigo. No, un amigo no es aquel que te induce a lo malo. Un verdadero amigo es aquel que te aparta y te acerca a Dios. Ese es un verdadero amigo. Te lo digo hoy en día en Cristo, te lo puedo decir. Entonces aquí dice, Jesucristo quiere mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. Dice, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo y no lo entiende. Por causa del Evangelio de Cristo, hoy en día me pueden decir, hay gente que de repente se empezó a burlar de mí. Ay, pero ¿te acuerdas? Sí, pero eso es mi pasado. Hoy ya Dios me dio una vida nueva. Eso es parte de mi pasado, sí. Y me avergüenzo de eso, pero ahora lo uso para testimonio de Cristo. Porque no lo hice yo, lo hizo Él. Por causa de Cristo vamos a padecer. Pero la gloria que nos espera es mayor. Es estar con Dios por toda la eternidad. Es estar en un lugar en donde ya no va a haber violencia. Ya no. ¿Sabías que a Dios aborrece la violencia? Si tú te vas al libro de Génesis, Génesis dice que los hombres de Génesis eran hombres violentos. Y Dios aborrecía. Dios en ese momento se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre por mucho más tiempo. No. Llegó un momento en que Dios lanza un juicio producto de que el hombre no se quería arrepentir. Eso se llama justicia. No es que Dios fuera un Dios que destruye, no. Fue consecuencia de la desobediencia y la rebeldía del hombre. Hubo una justicia. ¿Cómo te puedo decir esto? Muy sencillo. Hoy tú velo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Gobernantes, injusticia. Cada quien pone sus propias leyes. Quieren que no lo hagan unos, pero yo lo hago. Veía, por ejemplo, una senadora que la encuentran tomando en el automóvil y agarra y dice, pero soy senadora. Poder. Perdón, tú no deberías de respetar las leyes. ¿Qué pasa si te agarran manejando en estado de ebriedad? ¿Por qué lo hacen? Por tu bien. ¿Por qué? Porque puedes matar a un ser inocente. Es por el bien. Pero soy senador. ¿Te das cuenta de la naturaleza del hombre? El poder, hermanos, cambia. Hay personas que quieren gloria, quieren poder, pero ¿para qué? Para ellos mismos. Ejemplos bíblicos tenemos a Nabucodonosor. O sea, tenemos muchas cosas. O sea, entre más leo la Biblia, hermano, me quiebra la mente, me parece así como, me abre más. ¿Por qué? Porque la Biblia va transformando los pensamientos. Entonces, tú y yo necesitamos cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Cuando en algún momento, cuando mi papá se murió, yo decía, ¿qué voy a hacer con mi papá? Y Dios viene y me dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo con todo no te voy a abandonar. ¡Pum! Me levantó. Entendí que yo aquí estaba por Dios, que Dios me tiene aquí por un propósito, y que Dios me ama, y que Dios me acepta, y que Dios me está llamando a que yo cada día más y más me parezca a Él. Fíjate, me cambió el fusible, me cambió la mente, me cambió. La palabra tiene ese poder para cambiarnos la mente. Que no soy producto de la casualidad, que no estoy aquí por como lo dicen los científicos, porque soy producto de la famosa, del darwinismo, ¿no? No, estoy aquí por Dios. Eso es lo importante. Entonces, con esto
vamos a entender, necesitamos entender cuáles son tus pensamientos. Los pensamientos son lo que tú eres en este momento. Pero hoy Dios dice, si tú me entregas tu corazón es tu mente, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad, yo los puedo transformar. Si tú quieres, porque yo no puedo obligar a nadie. Pero si tú me permites entrar en tu corazón, yo puedo sanarte de aquello que te ha estado haciendo daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en un momento llegué a los pies de Cristo sintiéndome no amado. Yo sentía que las personas no me amaban. Es más, hasta cantaba la canción de Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Así llegué a los pies de Cristo. Yo así me sentía. Había vivido relación tras relación, tras relación, tras relación. Me sentía vacío. Me sentía vacío, completamente vacío. Y Dios vino y me llenó con su amor y me dijo, no, yo te amo, tú eres mi hijo, yo siempre voy a estar contigo, yo tengo cuidado de ti, no estás solo. Entonces, te cambia. ¿Por qué? Porque en algún momento tú y yo hemos vivido experiencias vivenciales. Perdemos el rumbo. Yo en ese momento perdí el rumbo y dije, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde camino? ¿Y hacia dónde? Estaba perdiendo el propósito y viene Dios y me da un propósito. Fíjate, a veces en esta vida estamos caminando sin propósito. El propósito solamente lo puede dar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro diseñador, Dios es nuestro hacedor y Él tiene los pensamientos que son de bien y no de mal, para darnos a cada uno la vida que Él quiere darnos. Pero yo decido. Entonces yo espero que con esta primera parte te vayas viendo algo que te voy a invitar. ¿Tú por qué crees que Jesús venció a Satanás? No sé si has oído de alguna vez que Satanás le dijo a Jesús, ¿con que eres el Hijo de Dios? Pues ve y dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Por qué Jesús venció a Satanás? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. La mente estaba renovada. La mente, él tenía convicción firmemente de que él era el Hijo de Dios. Él no tenía que demostrarlo. Y que él no estaba para hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Tú y yo estamos aquí no para hacer lo que nosotros queramos. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer porque Dios lo respeta. Pero tarde que temprano, cada uno de nosotros viviremos las consecuencias de nuestras decisiones sin Dios. Eso lo entendí. Entonces, esta oración se las voy a compartir para que tú en tu intimidad, ¿sí? Porque pues obviamente entiendo, ahora que estaba orando, entiendo que como hay personitas que son parte de la familia, a veces nos cuesta trabajo soltar nuestras emociones, ¿sí? Pero yo te invito a que tú la hagas en tu casa, a solas. Si en esta semana tú has experimentado, que el Espíritu Santo me mostró que en esta semana tú has experimentado sentimientos y emociones pensamientos donde no te has sentido amado o amada, te has sentido rechazado o rechazada, Dios puede sanarte si le entregas tu corazón a Jesús. Él te puede sanar. A lo mejor te has sentido humillado, humillada, abandonado, abandonada. Dios puede sanarte. Jesús tiene el poder para sanarte. Si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Sí, amén. 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 Y lo más importante, Dios nos ama. Él es un padre, pero es un padre que no nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Nosotros sí, Él nunca.
Él es un Dios, un Padre fiel, un Padre amoroso, un Padre que nos consuela, que en algún momento cuando caemos nos levanta, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, espero que esta enseñanza es necesaria. ¿Por qué tocarla? Porque algo que Dios ha estado hablando mucho en mi vida es que me decía, hay gente que está muy lastimada, así como tú. Hubo un momento de mi vida que yo no quería predicar el Evangelio. Yo le decía a Dios, ¿cómo voy a predicar el Evangelio? Dios, ¿y cómo está mi vida? Y me dijo, predica y cuando tú lo hagas, vas a sanar. Obedecí y yo te puedo decir que yo he visto el poder de Dios en mi vida, cómo me ha sanado de cosas que yo traía día con día, y empecé a entenderlo. Y empezó a cambiar mi perspectiva, me empezó a dar una paz. Cuando tú tienes paz con Dios, tienes paz para con toda la gente. Si no tienes a Dios, no tienes paz. Dios es la fuente de la paz, Dios es la fuente del amor, Dios es la fuente de todo. Y solamente Él puede llenarnos. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a tomar un pequeño receso. ¿Sí? Y vamos a dar parte a la segunda. Ok. ¿El segundo o ya la grabación? No, la segunda. Vamos a darles un receso para que se estire.